Bienvenido a un nuevo vídeo de Ciencias Academics. Hoy vamos a explicar la célula. Para no perderte ningún vídeo, no olvides suscribiros. Lo primero de todo, ¿qué es la célula? La célula se define como la unidad morfológica y funcional de todos los seres vivos. Tiene la capacidad de autorreproducirse y transmitir la información genética que nos define. Al ser un sistema abierto, es capaz de intercambiar sustancias y energía con el medio extracelular a través de las diferentes biomoléculas. Existen dos tipos de células atendiendo al orden evolutivo. La primera de todas es las procariotas, las más primitivas, y la segunda son las eucariotas, las más evolucionadas. Nos vamos a centrar en las células eucariotas, en el cual vamos a poder distinguir tres regiones bien delimitadas. La primera de todas es la membrana plasmática. Es una estructura que rodea y protege la célula dándole forma y consistencia. Continuamos con el citoplasma. Es un área que se encuentra entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear. Alberga el citosol y los orgánulos. Y por último tenemos el núcleo, orgánulo principal delimitado por la envoltura nuclear. Contiene la mayor parte del material genético celular. Primero nos vamos a centrar en la membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura semipermeable que delimita el interior de la célula separando por el medio externo. Es una estructura dinámica y fluida formada por un conjunto de lípidos, glúcidos y proteínas. Está basada en la bicapa lipídica formada por fosfolípidos, colesterol y proteínas. Esta bicapa proporciona fluidez e impermeabilidad frente a todas las moléculas no liposolubles. Posee numerosas funciones, que son las siguientes. Controla el transporte de materiales entre el líquido extracelular y el interior de ambas direcciones. Posee receptores de distinta naturaleza para diferenciar las moléculas. Participa en la generación y conducción de corrientes eléctricas en las células musculares y nerviosas. Y por último, contribuye en la regulación del desarrollo y proliferación celular. Como hemos citado anteriormente, la membrana está compuesta principalmente por fosfolípidos, moléculas de carácter anfipático. Se disponen de manera alienada, orientando sus cabezas hidrófilas hacia afuera de ambos lados de la membrana y sus colas hidrófobas hacia el interior. Continuamos con el colesterol. Es un lípido de tipo esterol que concede la rigidez y fluidez. Permite que la membrana sea permeable y las moléculas solubles en agua. Y por último, las proteínas. Realizan casi todas las funciones específicas. Se pueden diferenciar dos tipos de proteínas de membrana. Proteínas integrales o transmembrana, que son las que atraviesan la membrana y actúan por ambos lados transportando moléculas. Y después tenemos las proteínas periféricas, que son unidas a una de las caras de la membrana y actúan como receptores o como señalización. Pasaremos al núcleo celular. El núcleo celular es el centro de control celular, ya que es encargado de controlar todas las actividades de la célula y custodiar el material genético en forma de ADN y ARN. Está rodeado de la envoltura nuclear, la cual protege el núcleo y controla la entrada y salida de distintas moléculas y sustancias a través de sus poros. Dependiendo de la actividad, este material genético del núcleo puede encontrarse de dos maneras. La primera de todas es en forma de heterocromatina. Forma la inactividad del material genético. Se encuentra muy condensada y se tiñe con facilidad. Por otro lado, tenemos la eurocromatina. Forma la actividad del material genético. Está extendida y no se tiñe con facilidad. El ADN es un ácido nucleico de doble cadena que está compuesto por los genes, unidades individuales de herencia, encargados de transmitir la información genética a las siguientes generaciones y de codificar la información necesaria para la síntesis de proteínas. El ARN es un ácido nucleico monocatenario formado por una cadena simple de ribonucleótidos. En el núcleo se sintetizan tres tipos de ARN. El primero de todos, el ARN mensajero, es el encargado de transferir la información del ADN desde el núcleo del citoplasma para la síntesis de proteínas. El segundo es el ARN ribosómico, forma parte de los ribosomas y es esencial para la síntesis proteica de los seres vivos. Y por último tenemos el ARN de transferencia, es el encargado del transporte de los aminoácidos hacia el ribosoma, que se encuentra unido del ARN ribosómico para incorporarlos en forma de péptico. Como hemos dicho anteriormente, los orgánulos se encontraban en el citoplasma. Para ello vamos a diferenciar dos tipos de orgánulos. Orgánulos con membrana. Podemos encontrar el retículo endoplasmático. Es un orgánulo formado por cavidades cisternas que están comunicadas entre sí con la membrana nuclear. Este orgánulo adopta diferentes formas, dependiendo del tipo de célula en el que se encuentre. Destacan dos tipos. El retículo endoplasmático rugoso se denomina rugoso por la presencia de ribosomas en su superficie externa. Ejerce una comunicación directa con la envoltura nuclear. Sus ribosomas sintetizan proteínas de membrana y de secreción, como las enzimas lisosómicos. Por otro lado, tenemos el retículo endoplasmático liso. No presenta ribosomas en su superficie. Su luz comunica con el retículo endoplasmático rugoso. Posee enzimas que participan en las funciones celulares como la síntesis de lípidos o de hormonas esteroidas, entre muchas.
El segundo aparato es el aparato de Golgi. Forma parte, junto al retículo endoplasmático rugoso, del sistema vacuolar. Este presenta todas las células menos los glóbulos rojos y tiene una estrecha relación con el retículo endoplasmático rugoso a través de las vesículas de transporte. Está formado por un conjunto de sacos aplanados que no están intercomunicados entre sí. En su interior, las moléculas sufren modificaciones y son empaquetadas en gránulos secretores. El tercer orgánulo son los lisosomas. Son orgánulos digestivos que contienen enzimas hidrolíticas, como la hidrolasa ácida, para la degradación de sustancias. Dependiendo del grado de maduración, podemos encontrar lisosomas primarios y secundarios. Atendiendo a aquel mecanismo que ha dado lugar de la formación, distinguimos tres tipos: endosomas, fagosomas y autofagolisosomas. El cuarto orgánulo son las vacuolas. Su función principal es el almacenamiento de sustancias de diversa naturaleza y lípidos. Y por último tenemos las mitocondrias. La función principal de este orgánulo es proporcionar energía a la célula a través de la síntesis de ATP. El ATP es una molécula de energía. La obtención de esta energía se hace a través del metabolismo aeróbico, almacenándola en enlaces fosfatos de alta energía en forma de ATP. Ahora vamos a explicar los orgánulos sin membrana. Para empezar, tenemos los ribosomas. Se encuentran libres en el citoplasma o unidos en la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Están formados por nucleoproteínas, es decir, ARN y proteínas, que se encargan del proceso de traducción. Los ribosomas se pueden separar en dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. El segundo orgánulo es el citoesqueleto. Constituye el armazón de la célula y está formado por una red de filamentos fibrosos, en el cual se encuentran los microtúbulos. Está presente en casi todas las células. Son estructuras en forma de tubo. Están formadas por la proteína tubulina y sirven para mantener a la forma de la célula y el transporte intracelular. Forman parte de la estructura principal de los cilios, flagelos y centriolos y se encuentran en un equilibrio dinámico, es decir, se acortan y se alargan según se requiera. Continuamos con los microfilamentos. Están compuestos por actina. Es una proteína más abundante en las células eucariotas que se encuentran en el citoplasma. Son estructuras dinámicas porque se forman y se destruyen de manera continua y polarizadas porque cada extremo tiene un comportamiento diferente. Contribuye a la motilidad celular, a la forma celular y al posicionamiento correcto de los orgánulos. Y por último tenemos los filamentos intermedios. Son exclusivos de las células animales. Suelen agruparse en formas de fibrillas. Tienden a situarse alrededor del núcleo y desde ahí extenderse hacia la periférica. Su ritmo de renovación es muy lento, lo que genera estructuras estables y resistentes. La división celular, es decir, reproducción celular, es el proceso de división por el cual una célula madre da lugar a dos células hijas idénticas en la carga genética y parte del citoplasma de la célula progenitora. Este proceso se denomina mitosis. En la división celular consiste en un ciclo que vamos a poder distinguir en dos fases. La primera de todas es la interfase. Es un periodo que transcurre desde una división celular, es decir, la mitosis, y otra, y se divide en varias etapas. La primera etapa es el periodo G1. La célula se prepara para el periodo de la interfase realizando su actividad funcional. Aquí existe un punto de control. Si la célula no cumple las condiciones, pasa a la etapa de G0, donde, si no se puede volver a reincorporarse al ciclo, se induce a la apoptosis, es decir, muerte celular. Tarda una media de 6 a 12 horas. La siguiente etapa es el periodo S. Es donde se da la replicación del ADN y los centrosomas. Se producen las histonas para que el ADN se vaya empaquetando. Tarda una media de 8 horas. La última etapa es el periodo G2. En esta fase se finaliza la síntesis de ADN y se transcribe y se traduce en ARN, sintetizándose así las proteínas que intervienen en el periodo M. La cromatina termina de condensarse. La célula adopta el mayor tamaño del ciclo. Tarda una media de 3 a 4 horas y existe un punto de control justo antes de entrar en la mitosis. La siguiente fase es el periodo M. Corresponde a la mitosis. Aquí existe el punto de control entre las dos fases del proceso. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún otro vídeo más. ¡Adiós!